¡Silencio! ¡Acá! ¡Mandamos nosotros! Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Venga. Venga, que no es para eso. Bueno, y al baile, por supuesto, del ritmo de las marimbas, La rumba chota. vamos a darle inicio hoy, 20 de agosto, cuando son exactamente las 2:08 de la tarde, con nada más y nada menos que 15 grados de temperatura o menos. Oiga, veníamos disfrutando de un clima que nos ilusionaba con que empezaba a calentar, pero lamentablemente fue eso, una ilusión. Fue una ilusión. Ya volvimos nuevamente a bajar la temperatura y a emponcharnos. Sí, a resfriarnos un Sí, poco. exactamente. Y a Un volver, amor de primavera corto. a volver a cualquier cantidad de prendas encima. Bueno, saludamos desde Parque de los Patricios a través del 88.3 a todas las personas que nos escuchan por la FM y por supuesto a las personas que en diferentes países del mundo nos escuchan y también nos escriben a través de sus computadoras Claro. y celulares. Y también saludamos a todas las personas de ese país donde, por ejemplo, hay una tasa migratoria muy, pero muy importante en departamentos como el Valle del Cauca, en departamentos como Antioquia, como Cundinamarca, el Tolima, los Santanderes, etc. En ese país llamado Colombia, escuchan Venga que no es pa' eso a través de sus computadoras y celulares. Mi nombre es Alan Montenegro y sin más preámbulo le damos comienzo y la bienvenida a este excelente grupo de trabajo y lo vamos a hacer en el orden en el cual deberían de ser las cosas. Por la izquierda, señorita Elizabeth, le tocó a usted de primera, bienvenida. Gracias, Alan. Bueno, me van a disculpar los oyentes porque hoy tengo una voz terrible, pero bueno, acá estamos con mi resfriado. Y bueno, hoy vamos a hablar de todos esos colombianos, colombianas que valientes, emprendedores, viajeros que decidieron emprender una nueva etapa en sus vidas y que decidieron emigrar a Argentina. Y ayer el equipo de Venga que no es pa' eso, que estuvo presentando, dando la premiación del concurso literario en el Centro Cultural Cook, y bueno, me gustaría hacer como un homenaje a la poesía. Estamos un poco poéticos. Estamos bastante poéticos. Y bueno, me gustaría recordar una frase, una reflexión de uno de los padres de la literatura americana, que es Mark Twain. Supongo que todos lo conocéis, es un escritor estadounidense, bueno, muy conocido por las aventuras de Tom Sawyer. ¿Usted vio las aventuras de Tom Sawyer? Claro. Sí. Si acá tenemos A Huckleberry Finn, Ah, acá ¿en la tenemos casa? al lado. Huckleberry Finn, prácticamente. Y bueno, como buen piloto, navegante, reportero, periodista polivalente, acaba la frase y dice así: dentro de 20 años estarás más decepcionado de las cosas que no hiciste que de las cosas que hiciste. Así que desata amarras y navega alejándote de los puertos conocidos. Aprovecha los vientos alisios en tus velas. Explora, sueña, descubre. Muy bien, ¿eh? Dedicado a todos los emigrantes colombianos y no colombianos que llegaron acá, a la tierra prometida, Argentina. A los Buenos Aires, ¿no? Bien, señorita Pilar, bienvenida. Hola Alan, un gusto y un saludo muy especial a todos los oyentes que hoy nos escuchan y a la mesa de trabajo. Hoy vamos a hablar de un tema importante, como todos los que hemos tocado en este semestre del 2016. Y bueno, y es el tema del por qué vinimos a Argentina, ¿no? ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Cómo fue que titulamos el programa, Carlos, en la semana?
Che, ¿vos por qué viniste? Que fue bastante discusión. Venga, además de esto del programa, algo que le pone un poquitico de pimienta y un toque muy especial a este programa es que es el último programa en el cual la compañera Pilar Quevedo nos acompaña. Así, sencillo. Se cansó y dijo, me voy. La Me despedimos, voy. la despedimos. Y bueno, toca despedirla porque nadie la va a amarrar, mijita. Así que, si se va, se quiere ir, hasta lueguito. Hasta lueguito. Señor Carlos. Buenas tardes todos, a todos los oyentes, oyentas, a Y- los y a los escuchantes, escuchantes y escuchantas. y escuchantas. Complacido nuevamente de un nuevo sábado de estar acá. Por supuesto, también buenas tardes a mis compañeros de la mesa de trabajo, a aquellos que hacen parte del proyecto de Venga que no es para eso, que nos están escuchando también, y por supuesto también compartiendo en este programa las experiencias que tuvimos los que les hablamos detrás de los micrófonos y otras personas que han decidido emprender vuelo, tomar buen viento y buena mar, alejarse de su tierra, de su parentela, de su nación, como Abraham, e ir detrás de la leche, perdón, de la tierra prometida, por la que fluye leche y miel. En este caso la Argentina, donde fluye mate y vino. Mate, vino y carne. Y otras partes del mundo también que los colombianos deciden tomar como destino final. Así que va a ser un programa muy bonito y por ahí muy nostálgico, ¿no? Sí, un poco nostálgico, sobre todo porque Brian llegó temprano. Eso es lo más nostálgico de todo. Harry Finn venía tras el barco vapor por el río Mississippi, así como los dibujitos. No, la verdad es que, bueno, buenas tardes al grupo de fans de Venga que no es para eso. Al mío también. Tiene grupo de fans. Y no, muy contento de estar un sábado más acá con ustedes. Resulta que ayer tuve un problemita en una rodilla y estoy algo lesionado, entonces me tocó venirme en el amarillo 4. ¿Cómo así, Brian? ¿Qué te pasó? Estaba jugando, ¿Bailando? No, estaba jugando fútbol y me lesionaron. ¿Ah, sí? Entonces me tocó venirme en el amarillo 4, cuatro puertas, y entonces por eso llegué temprano. Pero bueno, muy contento del programa del día de hoy. A mí me parece incluso que este programa debía ser el primer programa de Venga que no es para eso, digamos en su inicio, hace un año. Yo creo que es lo que vamos a hablar hoy acá, las historias, nuestras historias de vida, de lucha en tierras extranjeras. Yo creo que tenía que haber sido lo primero que le contáramos a la gente y por qué también, cómo nace este proyecto. Me parece que esta ocasión, y es muy atinada la propuesta de Pilar en su último programa proponer este tema, porque digamos que al final es la esencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Así que muy contento, sé que a la gente le va a gustar bastante, va a estar muy entretenido el programa de hoy y bueno, a disfrutarlo, a disfrutar el último día de Pilar que se va a trabajar a RCN a Colombia, por eso es que se va de acá de Prácticamente, repasando a Vicky Dávila. Bueno, las palabras de despedida y de nostalgia las dejamos ya para el cierre del programa, ¿sí? Porque ya se nos está aguando el ojo, así que vamos también a saludar a todos los que hacen parte de este programa de Venga, que no es para eso este proyecto, más que nada a la señorita India, quien detrás de micrófonos es la que nos brinda todo el soporte técnico para que esto llegue a sus oídos. Y por supuesto, a todos los integrantes como son Angie Suárez, a Milton Fabián Muñoz, a Pablo Damián Sosa, a Lina Ordóñez, a Alexandra Trejos, a Emiliano Pombo, a Diego Aldana, también a Ángela Quevedo, por supuesto a Luisa, quien se une también, se suma, Luisa Incapié, la prima de Brian, que se suma a el proyecto de Venga que no es para eso, y desde las montañas, como siempre, de la Sierra Nevada de Santa Marta, saludamos a el compañero Eduardo Campo. No olvidemos que acá también nos escucha Siempre. la señorita Natalia Mera. Y Natalia Mera, quien está siempre conectada. desde Cali. Hablando un poquito sobre el programa, la premiación del primer concurso de poesía que hicimos el día de ayer, felicitamos por supuesto a los dos ganadores, a
María Isabel Pérez y a Damián Ratti, quienes fueron los ganadores, quienes ya están siendo contactados, principalmente Damián, quien vive en el sur de Argentina, no se pudo desplazar hasta capital, a Buenos Aires, para recibir su premio. María Isabel sí se acercó, recibió su premio, y mire, una cosa muy particular que se dio es que el jurado decidió, sobre todo Diego, que es de la librería David, que es de la librería Adán Buenos Aires, decidieron darle una recopilación a de las obras de Leopoldo Marechal, a los dos ganadores, no solamente a María Isabel, sino también a Damián, porque consideraron ellos que la calidad de los textos, de los poemas que habían ellos enviado para concursar eran excelentes, que realmente estaban acorde con la realidad latinoamericana, que era como la consigna del concurso, y por ende decidieron que este concurso no tenía un solo ganador, sino que realmente tenía dos ganadores y que los dos estaban a la par. Así que para los dos, muchas felicitaciones, muchísimas gracias, realmente un éxito total el concurso de poesía, y esperemos, por supuesto, desde el compromiso de Venga que no es pa' eso, seguir promoviendo todo lo que es la cultura, no solamente argentina, colombiana, sino latinoamericana. Así es. Bien, vamos entonces a meternos en lo que es el desarrollo del tema del día de hoy, el cual titulamos así, ¿no? Muy argentino, che, ¿y vos por qué viniste? Nosotros lo que pensamos, ¿sí?, es hacer un pequeño recuento sobre ese flujo migratorio que se ha dado de colombianos principalmente a la Argentina. Esto es importante resaltarlo. ¿Por qué? Desde el año 2010 la Cancillería colombiana calculaba que 1 de cada 10 colombianos vive fuera del país, convirtiendo a nuestro país en una de las naciones latinoamericanas con mayor emigración. El Ministerio de Relaciones Exteriores estima que 4,7 millones de colombianos, miren esta cifra, reside en el exterior, es decir, un 10% de la población total, según el DANE, en cifras que dio en el 2016. El DANE, por supuesto, revela que los departamentos del país que muestran una mayor concentración de hogares con experiencia migratoria son, nótese esto, el Valle del Cauca, con una cifra de 23,14%. Esto le sigue Antioquia con una cifra del 17,73% y Risaralda, el Atlántico y el Quindío. La ciudad del país que más emigrantes tiene, con más emigrantes cuenta, es Bogotá, en este caso por ser también pues, la capital, con un 18,27% del total de personas que residen en el extranjero. Los destinos elegidos por esa gran cantidad de colombianos que salen del país son, lo empiezo a nombrar, Estados Unidos con un 34%, España, aquí la señorita Eli, hay mucho colombiano en España, Eli, usted se relacionaba mucho con colombianos. Sí que hay una comunidad bastante importante, sobre todo en ciudades como Madrid, Barcelona, sí, sobre todo la capital y Barcelona. ¿Y están organizados o usted los ve como? Sí, de hecho ahí tienen una asociación, una comunidad de la cultura colombiana. Ajá. En Barcelona, y organizan bastantes actos y bueno, sí. La verdad es que sí. Bien, perfecto. Además de España, también tenemos a Venezuela como tercer destino para ir a vivir, a residir, a radicarse. Podrán recordar un acontecimiento cuando fue que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decidió cerrar la frontera y expulsar a los colombianos de vuelta a su país, y vieron ese gran movilización de colombianos que tuvieron que salir. Aproximadamente 6 millones de colombianos eran los datos que tiraban las fuentes oficiales. Después de Venezuela sigue Ecuador, también está Canadá, Panamá, México, Costa Rica, dentro de eso también está Australia, Perú y Bolivia. Todo esto nosotros lo damos, esperamos no ser muy densos con estas cifras y estos datos, pero lo que queremos resaltar es ¿a dónde se están yendo los colombianos? ¿Por qué se van los colombianos? ¿Qué cantidad de colombianos están por fuera del país?
Todo esto es lo que queremos analizar el día de hoy. ¿Por qué se van los colombianos al exterior? Son muchas las razones, pero principalmente por la oferta de estudio, de educación superior y búsqueda de oportunidades laborales. En el caso de Argentina, las cifras reveladas muestran que en el 2010 se recibieron 54.020 migrantes colombianos. Por esto la posicionan como el séptimo país después de los 3 destinos principales, que son Estados Unidos, Panamá y España, como bien decíamos. El perfil migratorio de Colombia habla, por supuesto, que en el 2010 son estas cifras que se lanzan. De acuerdo a todas estas cifras mostradas anteriormente, se pretende profundizar en este programa en los aspectos señalados anteriormente y se propone, vamos a estar atravesando el programa sobre 3 puntos fundamentales que son las etapas de la migración colombiana, cómo se fue dando esto. Vamos a dar ejemplos de migración motivada principalmente por razones educativas y profesionales y además ejemplos de migración laboral. Esto se encamina a los objetivos de obtener un mayor progreso personal y poder ayudar a las familias a través del envío de eso que llaman remesas. De hecho, Alan, me gustaría comentar que en el caso de España, teniendo en cuenta los flujos inmigratorios, Colombia se situaría en el 7º puesto por inmigración, según estadísticas de inmigración extranjera en España. Entre 2014 y 2015, Colombia sería el 7º país. El 7º país. Ajá. Por delante estarían en primer lugar Rumanía, le siguen Marruecos, claro, Italia, Reino Unido, Venezuela, China y en 7º lugar Colombia. Perfecto, perfecto. Bien, esto entonces es lo que vamos a estar tocando el día de hoy en este tema que nos cita nuevamente al desarrollo de un programa de Venga que nos pasó y además, por supuesto, despidiendo a la compañera Pilar Quevedo. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Y así, vamos a un pequeño corte, vamos a cortar. Lo importante es cortar y volver, tomar fuerza y desarrollar el programa. Punto 3. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de su... Bueno, y el sonido de... Oiga, qué hermosa música, realmente. We are listening on The Fisherman. The Fisherman from the Land se llama la canción. Aprovecho para darle un saludo a la señorita Diana Hincapié, quien es otra prima mía. Oiga, sí, ¿no? Está lleno de primas, todas las primas. Hablando de migración, se todas las primas. Se le dieron las primas a Brian. A cobrarle. Cuidarlo. Bien, Diana Hincapié, quien es más conocida como DJ Siguaraya, quien nos colabora con toda la selección musical, todo lo que es la música que se programa, alguna recomendación dentro de las cortinas, etcétera, que ustedes escuchan cuando no nos están escuchando hablar a nosotros. Así que la pueden buscar, por supuesto, en Facebook como Selección Siguaraya. Con Y de yuca. Y además vamos a darle paso y pie a los que realmente importan en este programa, que son nuestros oyentes. Saludamos a toda la familia Montenegro Vargas, que en este momento está conectada desde el excelentísimo municipio de Yumbo, capital industrial del Valle del Cauca. También saludamos en Cali a Erika Peñola Garzón. Bueno, y en Cali a la señora Teresa González, acá en Buenos Aires a Rocío Rodríguez, también que nos están escuchando siempre. En La Plata nos sintoniza Miguel, como siempre, les enviamos un saludo Miguel, muy especial. Miguel Rincón, ¿no? Miguel Rincón. Nuestra compañera de trabajo, Ángela, dice que está muy interesada en este tema, nos envía un saludo muy especial, pero que desafortunadamente hoy no nos pudo acompañar por razones académicas. Y bueno, ya después nos estará acompañando. Que estudie, que no pierda el tiempo, que estudie. Está estudiando hoy para unos exámenes, pero que un saludo muy especial y que bueno, nos estará acompañando permanentemente a partir de las otras semanas. Perfecto. Bien, nos metemos entonces al primer punto, ¿no?, que queremos tocar con este tema, que son las etapas de la migración colombiana. Hay que decir algo antes de todo esto. Nosotros somos colonizadores, casi. Si hay un país que migra, es Colombia. Saca mucha gente al exterior.
dentro de Latinoamérica. Somos los chinos de Latinoamérica. Exporta. Somos los chinos de Latinoamérica porque Según- encima parecemos, como comemos arroz y estamos por todos lados. Sí. Según Cancillería, para que lo sepan nuestros oyentes, según Cancillería en el 2010, dijo que 1 de cada 10 colombianos vive en el exterior. O sea, son un montón de colombianos. Alan hablaba de una cifra de 6, ya se acerca a los 6 millones Ajá, de exactamente. colombianos. Hay bastantes cifras, ¿sí? Uno se pone a mirar los documentos y yo encontré documentos donde hablaba de 4.7 millones de colombianos afuera, pero ya después uno mira otros documentos, ¿cierto? De Cancillería, etcétera, y hablan de una migración de 5.420.123 emigrantes colombianos que viven en el exterior, y eso es más o menos el 14% de El la población. 14%. De la población. Claro, es bastante gente, y la mayoría de sitios, de países a donde van, eran los que tú decías al principio. Entonces está Estados Unidos como el principal, España, pero también han venido diferentes extranjeros, personas, colombianos, han salido a países de Latinoamérica. Entonces está Argentina, Venezuela, Ecuador, ¿sí? No, y el más importante de la última oleada, que es Chile, y que hay que, mire, uno cuando revisa las estadísticas de la Cancillería de Colombia, ve que hay, o sea, falta un montón de datos que no son datos actualizados, que ni siquiera las embajadas de los países, y eso es algo que tenemos que hacer casi que un programa solamente para hablar de los problemas que tienen los colombianos digamos, en las embajadas o en los consulados de cada uno de sus países. Por lo menos acá en Argentina no están actualizadas las estadísticas de cuántos colombianos están. Claro, y usted se mira las estadísticas de la Cancillería, y Chile, digamos, la migración hacia Chile no aparece, digamos, como un dato fuerte, porque no está actualizado, y hoy la migración, una de las migraciones más altas de colombianos, que supera muchísimo a Argentina, estamos hablando más o menos de 300.000 colombianos que están hoy en Chile, que no figura casi en la estadística, y que es mucho más, es casi mucho más de 3 veces los colombianos que hay por lo menos en Argentina. Y es una migración que, bueno, tenemos que hacer una observación de qué tipo es, porque es totalmente diferente. Es más, incluso si nos ponemos a mirar país por país, vemos qué clase de migración es, por qué motivos, y casi siempre vamos a encontrar como un común denominador en estos países. Claro, lo que dice Brian es muy importante, y ahí es donde hablamos de la característica de ese flujo de población en cada uno de estos países. Miren, Colombia tuvo 13 etapas, y ahí es donde hablamos de esas oleadas, ¿sí? De las que hablaba Alan en la editorial, y son 3 etapas comprendidas en los periodos de la década del 70, que se movilizó el primer grupo de personas hacia Estados Unidos, la década del 80, 1980, que fue la segunda ola de colombianos que se dirigió hacia Venezuela, y la década del 90, que fue una tercera ola de migración, ¿sí? Que allí ya fueron las rutas que comprendían otros países. Entonces estos países eran España, ¿sí? Y otros países, entre ellos Ecuador, ¿sí? Entonces esas son las oleadas que se han venido. Bueno, y hoy hay colombianos en muchos otros países, como lo dice Brian. Entonces, ¿sí? leamos esas cifras de nuevo entre líneas. Es decir, el 70, Estados Unidos; 80 hacia Venezuela; 90 hacia Ecuador, otras rutas, y sí. España, Claro. o sea, preponderantemente. Y eso tiene que ver con también las fases que hemos vivido en Colombia, en toda la dinámica político-económica, ¿sí? Claro. Por supuesto que Estados Unidos siempre fue el mayor destino, no solamente para colombianos, sino tras el sueño americano en la segunda mitad del siglo pasado, como una búsqueda de progreso, de avance y demás. Hay una enorme cantidad de colombianos en los Estados Unidos, hay ya una segunda generación y ya está una tercera,
¿cierto? Y en España también ha pasado. De hecho, caso personal, el padre de mis sobrinos estuvo también en España durante un tiempo, y estoy hablándoles más o menos de finales de los 90. ¿sí? Claro. Buscando lo que no había en Colombia, Obvio. trabajo. Porque Carlos, Claro. para los que no conocen tan bien la realidad político-económica colombiana, podríamos relacionar que el mayor flujo migratorio se produjera en los años 90 porque fue la década más Claro. sangrienta Fue donde donde hubo más empiezan violencia esos- en el país. Claro, Eli, empiezan los factores económicos, ¿cierto? Empieza la apertura económica, entonces la gente, las personas, los colombianos ya no tienen una posibilidad de conseguir un empleo fácilmente en su país, ¿sí? Y además no hay o sea, no pueden aumentar sus ingresos por esos factores económicos que empiezan en esa década del 90. Entonces hay mucho inmigrante colombiano a esos países, ¿cierto? Y además, las restricciones migratorias por parte del gobierno de Estados Unidos también amplió como las alternativas de que los colombianos se fueran hacia países como Canadá, ¿sí? El Reino Unido, Italia, Francia, Australia, etcétera. Y también naciones latinoamericanas, como lo decía Brian, Chile y también México. Allá en México también hay un número de colombianos. Pero entonces aquí es donde nosotros debemos hacer la pregunta pues a nuestros oyentes, y es ¿por qué, cierto, está saliendo tanta cantidad de colombianos? ¿Cuáles son cuáles son los motivos, que era lo que le preguntábamos a las personas esta semana, cuáles son los motivos de que se salgan para el exterior, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a centrarnos en los motivos de la oferta de estudios de educación superior que hay en otros países, que no está en nuestro país, o sea, toda la gente no tiene acceso a esa oferta de educación superior, y las oportunidades laborales, porque si bien aquí en Argentina hay muchos colombianos haciendo sus carreras de posgrado, ¿sí? Y de grado, hay mucha gente que se viene a trabajar también, ¿sí? Solamente a trabajar. Y conocimos esta semana un caso que lo vamos a tener más adelante en una grabación, donde solo vienen a trabajar y a enviarle la platica a sus familias, ¿sí? Hay muchísimos colombianos que se van para el exterior, y les cuento algo, la mayoría son del Valle del Cauca, en un 23.14%, ¿sí? Porque en el Valle del Cauca hace poco registró un alto porcentaje de desempleo en nuestro país, uno de los primeros departamentos en que pues la gente no tiene empleo, ¿sí? Otro departamento, el segundo departamento donde hay más gente pues que se viene de Colombia es Antioquia, en un 17.73%, como lo decía Alan al principio, y luego ya vienen estos sitios, estos departamentos del Quindío, o sea, el eje cafetero, Risaralda. Entonces, todo este problema también que vive en nuestro país, este modelo económico implantado en Colombia, ha hecho que la gente busque como oportunidades en otros sitios, que no es en el país de uno, desafortunadamente. A mí siempre que me preguntan ¿por qué te viniste a Argentina? Yo digo, porque me tocó. Cuando te dicen, ¿sí? che, ¿por qué estás aquí? Sí, o sea, ya comentándole un poco también a los oyentes, porque cada uno de nosotros acá somos un caso en este programa de migración aquí en Argentina. Bueno, hablemos de eso. Claro. Hablemos de eso, por ejemplo, Brian, ¿por qué vino? ¿Por qué vino para acá? No, pero hablemos de eso y No, ustedes. ¿por qué? No, yo vine a estudiar, como ¿A la estudiar? mayoría de colombianos que vienen a Argentina. ¿Y por qué no ¿sí? estudia allá? No, yo estudié allá. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué era lo que venía a estudiar acá que no podía Bueno, estudiar allá? mi situación es un poquito diferente, porque yo estudiaba en una universidad pública, entonces, digamos, el tema del costo de la educación, digamos, afortunadamente para mí, digamos que no era mucho, se paga igual, pero no era mucho. Pero el tema
lastimosamente, digamos, del acceso a ciertos conocimientos, en Colombia, digamos, está restringido el acceso, digamos, a poder estudiar otra carrera. Si no lo haces en una universidad pública, es muy difícil que una persona, digamos, que sus padres tienen un salario mínimo, puedan estudiar en una universidad privada. Y además de que en Colombia, esto es algo que también es un motivo también de migración, digamos, los que vienen a estudiar, y es que en Colombia vale más un título de cualquier lado del mundo, de cualquier país del mundo, que un propio título en Colombia, lastimosamente, porque también el nivel, digamos, de las instituciones universitarias en Colombia ha decrecido bastante. Bueno, pero por ejemplo, universidades como la Nacho claro, y los Andes están en los mejores rankings. Claro, no, las mejores, digamos, dentro de las universidades, las mejores universidades por lo regular son las universidades públicas, como la Nacional, la Universidad de Antioquia, la del Valle, la Distrital, que son, digamos, instituciones universitarias de un alto nivel académico, y entre las privadas, pues las que ya conocemos, y que en general es la de los Andes, por ahí la de AFIT, la del Rosario, pero no más. Pero ¿cuántos estudiantes cuántos jóvenes pueden acceder a la educación en Colombia? ¿Y Alan, por qué vino? No, yo vine porque teníamos que hacer este programa. Por eso vine directamente. Claro. Mentiras, no, evidentemente por un tema académico. Yo también viví la experiencia de estudiar en una institución privada, comunicación social, en una institución privada. No pude graduarme porque mis padres que vivían, mis padres siempre tenían pymes, ¿ves? Eran microempresarios, y en determinado momento de estas cosas que pasan en Colombia a veces, perdieron todo, se quedaron prácticamente en la calle. Sí. Entonces empezaba uno a recortar gastos, por supuesto, y dentro de eso está la educación de los hijos. A partir de ahí, ya empezando a buscar y teniendo pues relación con diferentes personas que ya habían vivido la experiencia de Buenos Aires, de Argentina, en cuanto a estudio, es que tomo la decisión, también acompañado, eso tengo que resaltarlo, acompañado también de un grupo de amigos. Somos del mismo barrio, que crecimos juntos, de venirnos para la Argentina a buscar un futuro académico, claro, ya sea académicamente, a nivel de calidad de vida. Muchos no han digamos, como seguido ese objetivo que era venir a estudiar, pero por supuesto que se han dedicado a otras cosas, como hacer carrera dentro de una empresa, a llegar y aprender otro tipo de oficios ya un poco más técnicos, de manera más empírica, y por qué no también promover lo que es el microemprendimiento. Acá tengo compañeros que tienen su microemprendimiento y les va muy bien y tienen una calidad de vida realmente muy bien, que seguro que en Colombia no es que no se la pueda dar, seguro que bajo otras condiciones económicas, políticas, sociales, etcétera, podría darse, pero en esta actualidad y en lo que hemos vivido en las últimas 2 décadas en Colombia, no lo podrían lograr. Entonces, hablando de mi experiencia personal, se dio así, vine a estudiar, lo he logrado, lo he podido hacer, llevar una dinámica de trabajar y estudiar. Y por fortuna, porque realmente es una fortuna, ya estoy a puertas de recibirme, cosa que pues es como que alcanzar el objetivo por el cual vine. Claro, eso es súper importante. No, pero para... bueno, pero no, es que yo quería... No, pero es que no, hablemos vamos a compartir de todos. ¿Por qué viniste? Bueno, yo iba a compartir otro, pero bueno, voy a compartir, la experiencia personal. Yo me vine porque no abrieron una maestría que estaba esperando hace un año allá en Colombia. Presenté pues todos los papeles y me quedé esperando un año para que abrieran esta maestría. Esa maestría me costaba semestral 5 millones de pesos, sí, y yo estaba dispuesta a endeudarme para poder seguir estudiando. ¿Con la ICETEX? No, con los bancos. Es lo mismo. Pero
pues tenía unos ahorros entonces, y además mi padre también nos ayudó pues El padre también a tenía seguir unos ahorros. Claro, para seguir estudiando e hicimos las cuentas y me salía mucho más barato estudiar acá una maestría, ¿sí? O sea, el valor de la maestría acá es lo que de toda la maestría es lo que me cuesta un semestre de una maestría en Colombia. ¿Sí? Ujú. Y acá la maestría me costó alrededor de 7 millones de pesos toda, ¿sí? Y en Colombia eso es lo que cuesta una maestría semestral, entonces es bastante dinero. Yo les pongo un ejemplo, mi hermana, por ejemplo, buscó una maestría en la Univalle y a ella allá le costaba la maestría, un semestre le costaba $1,700 semestral. Ah, bueno. Y en Argentina le costaba, aquí le cuesta $900 toda la maestría. O sea, $1,700 semestral allá en Colombia, imagínense. Y acá le sale por $900 toda la maestría. Entonces mucha gente hace las cuentas y mucha gente dice, no, yo prefiero obtener una experiencia, ¿cierto? Voy a tener una educación que, pues, a nivel Latinoamérica, internacional, la UBA es muy reconocida, la Universidad de La Plata también, universidades de Argentina son muy reconocidas. Entonces, uno también viene en busca de esa calidad en la educación, ¿cierto? Que en Colombia, pues, ha desmejorado en algunas universidades esto. Y pues por eso nosotras, por ejemplo, estamos aquí haciendo carreras de posgrado en la Argentina, ¿sí? Pero mucha gente, o sea, toda la gente que yo he conocido viene principalmente por estudios y claro, también hay gente que viene a hacer una carrera, por ejemplo, de solamente trabajo, ¿sí? Y de mirar, de probar si de pronto incluso se puede atraer hasta la familia, porque tenemos casos de gente que viene, prueba y dice, uy, no, acá nos fue bien, yo me voy a ir trayendo a mi esposa, a mis hijos, A la suegra, claro, y es porque también, además, estos países, o sea, por lo menos Argentina, le brinda a muchos colombianos también calidad de vida. Hay mucha gente en Colombia que no tiene acceso a la salud, por ejemplo, y aquí han logrado tener incluso exámenes de especialistas, o sea, en ese tema de exámenes de especialistas que en Colombia es tan duro obtenerlo. Bueno, acá hay gente, yo conozco casos de gente colombiana que se han hecho los exámenes que nunca en la vida se habían hecho en Colombia y que aquí se hicieron los exámenes. Entonces, la gente también busca una calidad de vida, porque es que eso es básico para una nación, la calidad de vida, una educación. Por eso cuando nosotros acá en los programas hablamos sobre estos temas de como los derechos básicos en un país, pues es que es real, o sea, se puede dar, no es que hay países que lo tienen. Le comentamos a la gente que acá no es muy común, creo yo, la verdad, llevo acá un tiempo ya y no he escuchado el primer caso que se manda en un hospital esperando a que lo atiendan. Tal cual. ¿Sí? O sea, es así, no es un sistema de salud no muy diferente, porque la salud también tiene su negocio, ¿sí? De eso se cargan las obras sociales y las prepagadas, que debería ser como las mismas EPS y prepagadas, pero que hay otros horizontes. Tal vez la gente en Colombia está acostumbrada a un modo de vida diferente, en el cual estudia el bachillerato, lo ideal sería salir a la universidad, lo ideal sería después de eso empezar a trabajar, pero pasa y acontece que muchos no estudian muchos no terminan el estudio en el colegio, ¿cierto? Por X o Y motivo. Muchísimos más no llegan a la educación superior a pesar de que quieran, porque deben comenzar a trabajar, ¿cierto? Y muchas veces, como en el caso mío, ya que no me lo preguntaron, estaba estudiando. Se lo pregunto. Carlos, no me lo preguntaron. Pero pregúnteselo usted mismo. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Por qué vino acá a Argentina? Primero, ¿cuándo vino? Cuando desembarcó por allá con Juan de Garay en 1528. Más o menos, sí. Noviembre del 2011. Y yo estaba estudiando licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica en Bogotá, pero por cuestiones
propias necesidades de la casa, decidí comenzar a trabajar para sufragar los gastos personales y me metí en la dinámica del trabajo, por lo cual, estando en una universidad pública, es muy difícil hacer que comulguen horarios de trabajo versus horarios de estudio, y pasó el tiempo. No pude retomar mis estudios, y cuando quise buscar un horizonte académico para continuarlos, pues me encontré con cifras astronómicas, aparte porque me llamaba más la sociología, y encontré unas cifras de 7 millones de pesos para estudiar sociología en una universidad privada, y bueno, en la pública ya sabemos que son 400 millones de personas que se presentan para 70 cupos. Así que también el horizonte fue académico, y muchas personas en Colombia dicen, no, yo quiero estudiar una carrera, pero no, me toca primero ahorrar para empezar a estudiar. ¿Sí? Lo que hablamos anteriormente en el ICETEX, en el programa del ICETEX. O ya estudiaron su carrera profesional, tuvieron la grandiosa oportunidad que sus padres se la pagaron, no hizo más en la vida sino estudiar, pasaron, se graduaron, pero ahora quieren estudiar una maestría o quieren hacer una especialización, y resulta que están trabajando en cualquier otra cosa menos en lo que estudiaron, o de pronto sí, pero no pueden esperar, no pueden ver la posibilidad de estudiar una maestría porque es muy cara, y porque además de todo no hay una calidad de vida que permita estudiar y trabajar sin matarse y sin romperse el lomo, porque es que esa es la otra. O sea, si yo estudio es para formarme, para construirme como sujeto, ¿sí? Y si trabajo, porque hay que no solamente es pagar cosas, sino porque el trabajo dignifica, el trabajo me mantiene activo, el trabajo me permite reivindicarme conmigo mismo. Esas dos cosas no pueden representar una mala calidad de vida. Pero resulta que en Colombia se convierte en una tortura eso. Y no disfruto, no la paso bien. O sea, sé que son años de sacrificio, pero realmente es un sacrificio casi que de vía crucis. Y cuando uno se acerca por lo menos a la Argentina, ¿cierto? Y en otros lugares que yo también he tenido la oportunidad de escuchar colombianos que viven fuera, se da cuenta que, hombre, usted tiene la oportunidad de trabajar, de estudiar, pero también de disfrutar el fruto de su trabajo y de disfrutar otra cultura, ¿sí? Y muchas veces la gente se queda en otro país que no es Colombia y tiene esa frase de decir, no, yo ¿por qué vuelvo a Colombia? ¿Para qué vuelvo a Colombia? Esa es la frase, yo ¿para qué vuelvo a Colombia? Yo mejor me quedo acá. Perfecto, bien. Vamos a un pequeño corte cuando son exactamente las 2:53 de la tarde en la Argentina, y ya regresamos a seguir escuchando muchísimas más experiencias de por qué se vino a la Argentina. Un aguardiente de calle, de las cañas de mis valles y el alín de mis montañas. No me dé trago extranjero, que es cabil no sabía bueno, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. No, pero no la sabe. Oiga, hermano, pero primero hay que aprendérsela, hermano. Eso es muy berraco. Así dicen que son buenos colombianos. Y así dicen que son buenos colombianos. Ese es el lindo, ¿no? Que cuando uno lo escucha afuera hay gente que después de 4 aguardientes encima ya lo está gritando a grito herido. Y porque la nostalgia llama. La nostalgia llama, hermano. La nostalgia llama. Cuando uno está afuera, la nostalgia llama. Así es la cosa. Ay, sí, yo extraño mucho mi país. Estoy feliz de devolverme. Tiene esos ojos aguados. Vamos a hacer de cuenta que no dijo nada y más bien salude a nuestros oyentes. Haga el favor. Bueno, mire, vamos a saludar a Jenit Bonilla de Buenos Aires, aquí en Buenos Aires, perdón, ella es una colombiana que vino a estudiar la maestría aquí en Buenos Aires. Carolina Córdoba, otra colombiana que vino a estudiar aquí en Buenos Aires. Alex Giraldo y Paula López, en 9 de abril en Esteban Echeverría. Ah, mira. Una pareja de colombianos que se vinieron a trabajar, solamente a eso, a trabajar para poderse traer a sus hijas a vivir aquí a la Argentina. Qué berraca. Y María Ángel Urriza, aquí en Buenos Aires, nos está sintonizando, un saludo muy especial.
Y bueno, yo quiero darle un saludo muy especial a mi querida hermana que está de cumpleaños. ¡Ay, Mañana, bendito sea mi 30 Dios! añitos está 30 cumpliendo pirulos. la señorita Ángela, entonces le doy un saludo muy especial. Y bueno, mañana vamos con celebración y despedida entonces. Bueno, entonces una felicitación muy grande para la señorita Ángela Quevedo, quien ya pasa al tercer piso al loco tobogán de los 30 años. Debe estar en una depresión 30 impresionante. Hasta ahora. No, Ay, cálmense. es una ¿Qué nena. pasa con los 30? Es ¿Qué una tal nena. esto? No, Ay, están bendito sea mi Dios. Es una los de nena. la Además es juventud. la segunda adolescencia. Es la segunda adolescencia. Bueno, vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando testimonios de colombianos que se vinieron a la Argentina y bueno, a conocer más experiencia. Vamos a escucharlos y ya regresamos. Pues yo me vine para acá a Argentina porque estaba sin trabajo en Colombia. Entonces un primo me comentó sobre un trabajo acá en Argentina vendiendo muebles, pero en la calle. Entonces pues yo dije voy a probar suerte y me vine. Y afortunadamente todo me salió muy bien, gracias a Dios. Ahora tengo mi propio negocio y me voy a casar en enero, si Dios quiere. Y pues feliz. Quiero enviar un saludo a mi amada Ángela Quevedo, que se encuentra en Buenos Aires realizando estudios de maestría. Es una lástima que en nuestro país la educación profesional sea un negocio y no una oportunidad para ofrecer mayores garantías a los ciudadanos, y por tal motivo tuvieras que emigrar. Desde Colombia te envío un abrazo fuerte y un beso, negrita. Gracias al pueblo argentino por abrir las puertas a nuestros compatriotas. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luisa Incapié. Soy de la ciudad de Bogotá. Vine a estudiar a Argentina hace 8 años atrás, en el 2008. Los motivos que me llevaron a estudiar en Argentina fueron básicamente la carrera que elegí. Soy licenciada en biología con orientación en paleontología de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, es un título un poco específico, el cual no está como carrera o como orientación o especialización en Colombia. Simplemente hay o biología o licenciatura en biología. Vine, bueno, por temas económicos, porque era mucho más económico venir acá en ese momento que pagar una universidad en Colombia, a pesar de que yo estudiaba en universidad pública, en la Universidad Pedagógica Nacional, pero seguía siendo más económico venir a estudiar una carrera acá. También por el sistema educativo, nada, es muy distinto al de Colombia. Esos fueron los motivos que me llevaron a venir a Argentina. Hola amigos de Radio Sur. Desde Colombia, ciudad de Villavicencio, les saluda Gildardo Quevedo, dirigente sindical de la Asociación de Educadores del Meta. Quiero contarles que la migración de jóvenes colombianos a la Argentina, caso de mis hijas Ángela Rocío y Andrea del Pilar, están motivados principalmente por la necesidad de hacer estudios de educación superior en condiciones menos onerosas, porque las universidades colombianas, públicas y privadas, han hecho de esta educación de posgrados un negocio que endeuda excesivamente a nuestros jóvenes, sin que haya condiciones laborales que les permita responder por esas deudas. Y la otra motivación es la de la calidad que ofrecen las universidades argentinas. Buena suerte. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paola Díaz. Les comento, yo vine a Argentina porque tengo a cargo un hermano menor. Mis padres fallecieron hace algún tiempo y contaba con pocas oportunidades a nivel laboral, también a nivel educativo. Así que para mantener mi casa o trabajaba o estudiaba. La opción era trabajar todo el día y por supuesto no podía estudiar. Y también no podía estudiar por el tema económico, ya que no llegaba
con el dinero para todos los gastos que tenía en ese momento. Esto me llevó a empezar a buscar nuevas oportunidades y Argentina fue una de ellas en cuanto a lo que es estudio, trabajo y una calidad de vida mucho mejor. Así que aquí estoy hace 3 años estudiando, trabajando y generando un buen futuro hacia oportunidades básicas que en Colombia desafortunadamente se consideran como un privilegio para algunos. Bueno, cada uno tiene sus motivos, pero como que muy en el fondo, muy por encima más bien, es como que se relacionan y en últimas vienen siendo los mismos. Pero espere, ¿no le han preguntado a Elizabeth? No, es que ya vamos por partes. Porque el programa es de migrantes colombianos. Sí, Mentiras, Elizabeth. Respeten. La pregunta sí es ¿por qué fuiste a Colombia? Claro. Sí, claro. Bueno, yo les voy a contar 2 cosas. ¿Por qué llegué a Colombia y cómo llegué a Buenos Aires? ¿Cómo llegué a Colombia? Bueno, como ya estuve contando en el anterior programa, pero para los que no nos escucharon, yo llegué con una beca del ICETEX. Y sí, una beca, no un préstamo, no un robo. Hablamos de una beca de verdad. Y bueno, yo decidí marcharme porque en aquel momento, digamos que donde yo estaba trabajando no estaba cobrando bien, no estaba ya como mamada, estaba cansada, quería cambiar y bueno, y quería volver a retomar los estudios, quería estudiar una maestría, un posgrado. Y un día, chusmeando en Facebook, encontré una beca en un grupo de Facebook que se llama Locos por las Becas, que acá lanzo el dato para quien lo quiera seguir, Locos por las Becas. Y bueno, encontré estas becas del ICETEX, postulé y fue así como finalmente llegué a Bogotá y estudié un posgrado en comunicación corporativa en el Politécnico Gran Colombiano. Oh, el Poli, eres el Poli. En el Poli, o sea, sí. O sea. Pero bueno, en mi caso, fue una beca buenísima. La beca cubría el 100% de la matrícula de todo el posgrado, un salario, un estipendio mensual por cada mes de estudios. Yo duré 1 año en Colombia y bueno, la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento por la buena acogida. O sea, mi experiencia fue buenísima. Digamos, yo soy como la excepción que confirmaría la regla de que la mayoría de colombianos están deseando emigrar o a Argentina, a Estados Unidos, a Europa, y bueno, yo digamos fui la rara que decidió moverse. Pero bueno, por siempre me gustó. Acá bien, por eso sí, porque tengo un alma viajera. Siempre me gustó mucho viajar, conocer otras culturas y bueno. ¿Y por qué llegué a Buenos Aires? Pues porque después de regresar a mi ciudad natal, a Barcelona, después de Colombia, tenía la sensación de que, bueno, que había dejado una etapa medio abierta, medio cerrada, y quería volver a América Latina. Y bueno, yo vine más por temas laborales, quería seguir especializándome en el campo de la comunicación, pero dentro de temas más sociales. Quería hacer algún tipo de voluntariado, especializarme en temas de cooperación internacional o desarrollo. Y bueno, yo vine con una beca del gobierno catalán que se llama Beca Canigó, y es una beca que te permite hacer una pasantía, voluntariado en cualquier agencia de Naciones Unidas alrededor del mundo. Y bueno, vine para hacer un voluntariado de 9 meses. Estoy trabajando en el área de comunicación de la FAO, que es la agencia que trabaja en temas de alimentación y agricultura para Naciones Unidas, acá en la representación de Argentina. Y la verdad es que estoy muy feliz, muy contenta, descubriendo, pues, asumiendo nuevos retos profesionales y bueno, descubriendo un país nuevo, una ciudad hermosa como es Buenos Aires. Y así llegué acá. Voy a preguntarle algo que te va a poner un poco incómoda. Dale. ¿Buenos Dispara. Aires o Bogotá? ¿Cómo así? ¿Buenos Aires o Bogotá? Buenos Aires. Eso Difícil. Se sabe que Buenos Aires. Cállese. Bueno, pero no sé, todavía es temprano. Porque yo llegué, bueno, para los que no sepan, llegué el 27 de junio, no hace ni 2 meses. Entonces, para mí Colombia es
guardo, no sé, Colombia me robó el corazón, entonces siempre va a estar ahí. Yo sigo pensando en volver. Siempre piensa en volver. Por eso estoy acá, siempre con Colombia. Pero miren, a mí me parece que debemos... No me hable de deudas. No, debemos hablar un poco de lo que nos compartieron estos colombianos, ¿cierto? Que nos regalaron sus voces para enviar saludos pues a la gente que está aquí en Argentina. Y nos disculpamos con Adriana, que está en Entre Ríos, que no pudimos pasar su grabación porque hubo un problema ahí con algunas grabaciones. Sí, nos disculpamos, le enviamos un saludo muy especial. Y que es otra colombiana que se vino aquí a Argentina y tiene también una historia, ¿cierto? Pero entre las grabaciones que escuchábamos, se hablaban del tema de las carreras de posgrado, ¿cierto? Que eso se convirtió totalmente en nuestro país en un negocio y que la gente no puede estudiar allá y se viene pues acá. También escuchábamos el muchacho de los muebles que vino a vender muebles, porque resulta que ese tema de los muebles se venden muy bien en las provincias, ¿sí? Vimos unos casos, ¿no? Este es un caso muy especial, hay otro tema sobre eso, pero hay gente pues que se viene también solamente como decía antes, a trabajar. Entonces, pues es importante mirar que en estas grabaciones, ¿cierto? Muchos dicen que es buscando un mejor como futuro, pero hay muchos que nos queremos devolver a nuestro país. Y yo hago una pregunta aquí, y es: los que nos queremos devolver a nuestro país con un título de otro país, un título extranjero, bueno, esa gente que se está devolviendo consigue hoy, por ejemplo, un empleo en Colombia. O sea, uno se viene aquí también a buscar, no sé, que en Colombia exista una oportunidad cuando usted sale de su país a hacer una maestría, por ejemplo. Pero regresan a Colombia y están encontrando estas personas una estabilidad allá. Entonces ahí es donde vemos también un gran lío. Pues eso lo vamos a saber en un mes, que la vamos a llamar a usted a ver si consiguió trabajo. Claro, ahí sí. Claro, no, es que hay ejemplos, lo sé, Brian, hay ejemplos de personas que salen a especializarse fuera del país, de Colombia, y llegan a Colombia y no hay empleo para esos profesionales en el país. No, y es que además los llama la tierrita, como dice. Entonces vuelven, terminaron sus estudios, vuelven, quieren ejercer, quieren digamos encontrar ese destino final del haberse ido a estudiar a otro lado, y es poder darle a su país, ¿cierto? Claro. Lo que estudiaron fuera, y su país desafortunadamente no se lo está permitiendo, pero además de no permitírselo, como vienen de otro choque cultural, de otro modus de vida, les empieza a pegar un poco más y dicen no. Pero mira, fíjate, Carlos, no me puedo a veces acostumbrar. Ahí te doy la palabra, Elizabeth. Y yo he hablado con mucha gente que dice: venga, ¿cómo sigue Buenos Aires? Yo me quiero devolver, aquí no hay nada para hacer. Y es triste porque era gente que se quería devolver a Colombia y dice: no, yo quiero, me hace falta, quiero irme ya hice lo que tenía que hacer acá, y parten. Y cuando uno los escucha con ese desánimo, dice: uy, triste, porque o sea, realmente no es que hay gente que dice: no, yo no quiero volver a Colombia porque es una porquería. No, es gente que quería volver, y cuando se encuentra y no se puede adaptar de nuevo, les cuesta un montón, no se quedan como en el limbo. Y hay otra cosa: una vez uno sale del país de origen, Elizabeth lo puede decir, o cualquiera de nosotros de la mesa de trabajo, o cualquiera que nos está escuchando, ya el mundo se le abre. O sea, ya no es tan difícil salir de nuevo. Si uno vuelve a Colombia, puede volver a salir a otro lado. Entonces empiezan a buscar para dónde van a ir. Bueno, no me vuelvo a Argentina, voy a ver para dónde es que me voy.
de nuevo, ¿sí? Pero todos los colombianos que estamos acá, la gran mayoría que yo conozco, no puedo hablar de todos, queremos darle a Colombia de lo que aprendimos afuera. Queremos devolver, redituar y darle a nuestro país, compartirlo con nuestras familias, con nuestros seres queridos, a esa experiencia de haber vivido afuera en todos los sentidos. Y sería lindo que el país se lo pudiera permitir a uno. Mire, yo quiero, antes que nada, Pilar, quiero comentar algo que acaba de pasar. Me acaba de escribir Nanis Peñuela. Ella en este momento está en Bogotá, no lo sabía, me acaba de escribir. Ella era una compañera que estaba acá en Argentina. Tuve la oportunidad de compartir con ella actividad laboral. Se regresó a Bogotá por diferentes cuestiones. Ella acá, además de trabajar, estudiar, jugaba rugby femenino. Le iba muy bien. Y nos saluda, bueno, las vueltas que da la vida. Empezó a escuchar el programa por Diego Banoy. Y bueno, se encontró con la sorpresa de que acá estaba el señor Alan Montenegro haciendo parte de este equipo de trabajo. Y ella le manda un saludo muy especial a Diego Páez, quien es su novio. Le manda un saludo muy especial y dice que, bueno, ella estaba acá en Argentina, vivió la experiencia, se regresó para Bogotá, pero ojo al ojo, que está pensando regresar a la Argentina, porque por supuesto las condiciones son totalmente diferentes. Entonces un saludo muy muy grande a Diana Peñuela, quien realmente es un gusto volverla a reencontrar, así sea por medio de las redes sociales y gracias al programa de Venga que no es país. Claro, porque miren, es que hay una gran como una contradicción, no sé, y es la siguiente, y es que la gente va sobrecalificada a buscar un empleo a Colombia, ¿sí? Y el que no está calificado no encuentra empleo en Colombia. Entonces ahí es donde yo, por ejemplo, me pongo a pensar eso. Fue una decisión... ¿Ah, sí? Sí, fue una decisión el devolverme a Colombia, pero yo la estoy pensando porque es empezar... Entonces, quédese. De ceros. Yo no me voy. Yo usted me queda. Pero es para mostrarle un poco a los oyentes que allá, o sea, llegamos sobrecalificados a buscar un empleo y no es fácil encontrar un empleo, ¿sí? Y lo que decía, y la gente entonces que no está calificada tampoco encuentra empleo, entonces es muy, muy, muy duro lo que está pasando en nuestro país. Y es que encontrar empleo en Colombia es de las cosas más difíciles que hay en el mundo, ¿no? Es como ganarle la medalla de oro a Phelps, ¿no? Es muy difícil. Y es precisamente una de las razones por la cual los colombianos salen del país, ¿cierto? Y acá, digamos, nos centramos mucho en el tema del estudio porque es, digamos, lo que perdón, lo que hemos vivido nosotros. Pero por lo menos una persona que está en Chile, ¿sí? Que la única motivación que tuvo para salir, mire, de la población que vive en Chile, que más o menos está por los 300.000 colombianos, y además de dónde son, en los últimos años, de esa gran mayoría, yo creo, mire, y esto es un dato que tiro así, pero no hay una estadística, digamos, clara sobre eso, pero debe ser más o menos el 80% de esos 300.000 que son del Pacífico o del Valle del Cauca, o sea, del suroccidente colombiano, la mayoría de esa gente que hay allá. ¿Y por qué se van para allá? O sea, hoy estamos viviendo en el Chocó, la gente que está allá, un paro de la gente del Chocó. Bueno, ¿por qué esa gente del Pacífico colombiano, de todo el suroccidente del país, por qué se va a Chile? ¿Sí? Porque uno en Cali, digamos, antes de yo viajar a Buenos Aires, se escuchaba bastante, es que no, en Chile, como lo que nos muestran en las películas de que había oro en tal montaña y entonces se iban todos corriendo. Como para los Estados Unidos. Claro, como se fueron todos a Estados Unidos, como se fueron todos a España, como en algún momento se fueron a Venezuela, a Canadá. Bueno, ahora la gente decía era que en Chile había un montón de plata. Cuando uno mira las estadísticas, uno veía que como que no era muy cierto de que Chile estuviera mejor. Bueno, mucha gente se terminó yendo
a Chile y están allá. Y la única motivación es porque en Colombia no tenían un trabajo, o sea, no había cómo, y por ahí de pronto la tasa de cambio les convenía en ese momento. Recuerden que estábamos en un momento donde los precios de los commodities, de las materias primas, ¿cierto?, de la minería, del petróleo, todo estaban bastante altos. Después de la caída de los precios del petróleo, un montón de gente se está devolviendo nuevamente, o sea, de la caída de los precios de los minerales, de todo, porque la situación en Chile no es que esté muy buena, ¿sí? Hemos visto también bastante, incluso una marcha en contra de colombianos en Chile, sí. Y bueno, esa motivación, digamos, de ir a conseguir algo de dinero, yo creo que lo hace la gente, y esa mayoría de colombianos con los que yo he hablado que viven en Chile, por lo menos, siempre piensan en volver. En su gran mayoría piensan hacer un poquito de plata, devolverse y hacer un negocito en Colombia, montar cualquier cosa, montar un comercio, como dicen acá, montar un local, hacer algo, ¿cierto? Pero precisamente quieren generar empleo. Por ahí el estudiante que está en Buenos Aires, muchos dicen, no, salgo de Buenos Aires, termino de hacer lo que estoy haciendo, me voy a otro lado. Es otro tipo de migración la que se vive. Uh-huh. Miren, voy a contar una vivencia personal que creo que es algo que por supuesto se da de forma general. Hace poco hablaba con mi señor padre y él me preguntaba, bueno, hijo, ¿y ahora qué se viene? Que ya cuando terminas pues tu objetivo de estudiar y esto, y le decía, padre, realmente regresarme a, por supuesto, poder ejercer y darle a mi país los conocimientos que pude alcanzar en otro país, en Argentina. Pero no es simplemente el hecho de irse, no es simplemente de agarrar las maletas e irse. Yo ya voy a cumplir aproximadamente 6 años en la Argentina, donde en 6 años prácticamente que se empieza a tejer una vida. Claro. Y donde esa otra vida, que fue la que uno dejó cuando se fue, también siguió avanzando. Y es muy loco uno sentirse después de 6 años, o quizás más, regresar a su país y sentirse extranjero en su propia tierra. Ver que la vida, por supuesto, continuó, y que cuando uno llega es como que llegó a invadir terrenos que ya no le pertenecen a uno y que antes sí lo eran. Entonces, ese proceso por el cual la persona que emigró de su país hizo una vida afuera, luego regresó, es bastante complejo, además que después de un tiempo se empieza a añorar esa forma de vida, ese modo de vivir que se tenía en ese otro país que lamentablemente no era su tierra. Es decir, termina uno viviendo en lugares donde realmente no logra uno sentirse como lo hizo en un primer momento propio, de ahí, de ese lugar, oriundo de esa tierra. Totalmente de acuerdo, Alan, lo que estás hablando. Precisamente a mí me pasó cuando yo volví de Colombia para Barcelona. Yo sufrí lo que se le llama el choque cultural inverso. Hay mucha gente que no lo sabe cuando decide emprender, no sé, otra etapa o irse a vivir a otro lugar, pero se dice que normalmente del tiempo que pasas fuera de tu país, de tu casa, se tarda como la mitad del tiempo que estuviste fuera en volver a adaptarte a tu mismo lugar. Y es difícil por eso, por lo que comentas, porque la vida sigue y lo que me parecería interesante mencionar es que estamos viviendo una etapa donde la globalización, los flujos migratorios, cada vez existen menos las fronteras, por mucho que los países insistan en poner más fronteras pero, por ejemplo, me gustaría recuperar un dato de la OIT, la Organización Internacional de los Trabajadores, donde se menciona que todos los años al menos 3 millones de personas migran en el mundo desde su ciudad natal hacia otro país. Nosotros seríamos, bueno, al menos yo, respecto al año pasado, sería una de ellas, ¿no? O es decir, ¿quién no tiene amigos que migraron, que se mueven? Y esto es difícil, o sea, en el tema, sobre todo la faceta personal, humana de las personas. No se habla de todo lo que tiene que pasar el migrante, romper con su familia, cómo afecta a las relaciones sentimentales, a los amigos. Entonces, sí,
cuando uno deja su casa, deja su tierra, es como si volviera a nacer otra vida, otra persona. Entonces yo creo que es imposible siempre volver atrás y esto es importante que toda la gente que se esté planteando emigrar lo tenga en cuenta porque sí, es así. Bien, cuando son exactamente las 3:29 de la tarde, vamos a un pequeño corte musical y ya regresamos. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos, si navego en tu mirada, como alerta mi sentido, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. En eso se convierte muchas veces colombiano en la tierra del olvido. Uno como que le genera tanta nostalgia. Voy a hacer una pausa acá en este programa hablando de tanta nostalgia para acotar que esta semana, para los que escucharon el programa de Ni Una Menos Dos, en su momento que lo dimos, hablamos del caso de una persona, de una chica en Tucumán llamada Belén, ¿cierto? Que fue acusada de un aborto y que fue encarcelada, lleva 8 años encarcelada sin ningún tipo de proceso por esta causa. Después de un fallo en la Corte Provincial de Tucumán, por fin fue liberada. O sea, el fallo se dio el martes y por fin se les dio la gana antier, darle libertad. Sin embargo, todavía tiene el proceso encima por un aborto espontáneo que, aparte de todo, ¿cierto?, no se comprobó si el feto era de ella o no. Así que celebramos este acontecimiento de que Belén por fin haya sido liberada y esperamos, por supuesto, que esos poderes oscuros, ¿cierto?, de algunas provincias no sigan maltratando los derechos de la mujer, y muchísimo menos ni aquí en Argentina, no solamente en el norte, sino en toda la Argentina, y muchísimo menos en Latinoamérica. Entonces, muy bien por Belén. Es una victoria por parte de una gran movilización que se hizo para la libertad de Belén acá en Argentina. Muy bien eso. Bueno, seguimos con los saludos. Nos están llegando bastantes saludos, muchachos y Elisa. Diego Páez, en Bogotá. Lina García en Buenos Aires nos está saludando. Steffi Chiconi en Avellaneda nos está saludando también y nos sintoniza. Bueno, sigamos con... Y Carlos, desde Connecticut. Carlos. ¿Quién nos saluda desde Connecticut? Desde Connecticut, no, a Carlos no. Nos saludan... No me lo reportaron a mí, lo reportaron a Alan. Desde Connecticut nos saluda Sharon Posada, quien habitualmente era una fiel oyente por cuestiones de, laborales también, académicas. Vuelve y se conecta. Y mire que esto es un tema también muy interesante a tener en cuenta, porque está bien, nosotros nos vinimos a la Argentina, por ejemplo, pero hay personas donde se van a países donde no hablan su idioma, y eso vuelve mucho más compleja la situación. Caso de esta oyente, que para poder ella incorporarse al mercado laboral, un mercado laboral digno, por así decirlo, en Estados Unidos, tiene que empezar por aprender el idioma. Y eso ni hablar de las personas que se van para Alemania, donde en Alemania sí o sí deben tener el idioma. No hay otra forma, y hay mucha migración, por ejemplo, desde España a Alemania, y es gente calificada, que tiene una buena preparación, pero si quieren acceder al menos a un trabajo de lo más raso, tienen que aprender el idioma. Y nos escribe Erika Peñuela, que ya habíamos reportado, un saludo para ella, nos reportaba sintonía. Ella quiere venir a Buenos Aires. Bueno, bienvenida. Ella quiere venir a Buenos Aires, está en ese proceso de ahorrar
Y dice, la verdad aquí todo se pone peor. Quieren una paz que apunta quieren una paz a punta de mentiras. Dicen que las cifras de desempleo no están altas, pero no ven que hay más desempleo de lo normal. Y en la educación no aportan absolutamente nada. Las universidades cada vez están más caras. Y eso es lo que la motiva a ella para salir literalmente corriendo. Y también nos da y nos cita el ejemplo de los habitantes de calle en esta semana en el Bronx, que se quedaron en el caño de la cesta con 30, mágicamente, ¿cierto? Subió la creciente y se murieron 6. Mágicamente. Mágicamente murieron 6, de la nada. Entonces uno no sabe si fue que realmente los arrastró la corriente, que la verdad, de 150 promedio habitantes de calle que habían ahí, ¿murieron solo 6? O hay algo extraño, porque en la administración anterior de Peñalosa también se habían reportado muertes de habitantes de calle. Entonces hay algo más o menos oscuro ahí. Ahí se dio la manifestación, el pronunciamiento de Germán Navas Talero, representante de la Cámara, quien estuvo acá en los micrófonos de Venga que no es pa' eso, donde él, muy indignado, por supuesto, decía que a los indigentes hay que tratarlos... A las personas de la a las calle. personas hay que tratarlos como lo que son, como personas, que dejen de tratarlos como animales, que es lo que realmente están haciendo, como desechos de la sociedad. Porque, ¿qué se tira a las aguas residuales de una ciudad? Los desechos. Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas culturales que el colombiano ve desde dentro, ¿verdad? Muchas veces llena de desesperanza a algunos. Y cuando uno lo ve desde fuera dice... Colombia estamos muy mal, ¿qué nos pasa? Cuando tienes una visión de otro lado del mundo, por ejemplo uno cuando está en Argentina, o tengo también una amiga en Canadá que me dice, realmente nos falta un montón. ¿Tenés una amiga en Canadá? En Canadá, pues, mire, de verdad empieza uno a llenarse un poco de desesperanza, ¿no? Pero bueno, al final le damos el llamado de la no desesperanza. Mire, también quiero citar, ahorita me están viniendo bastante recuerdos, ¿no? Acá en los programas de Venga que no es pa' eso. En un momento nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar, bueno, varias veces lo hemos hecho, a el senador Jorge Robledo, y recuerdo que le hicimos una pregunta sobre el que pensaba del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el tema de la migración colombiana, y él decía que era evidente que esto eran políticas de Estado, eran decisiones políticas. Mire, y acá hay un tema muy interesante, no sé si ustedes recuerdan hace poco el tema de la visa Schengen, ¿no? Que bueno, los colombianos y también, bueno, los peruanos, los hermanos peruanos pueden desplazarse, movilizarse libremente durante 3 meses por determinados países de Europa, ¿bien? Entre ellos Alemania, Italia, etcétera, ¿bien? Muchos países. Y todo el mundo dice, wow, por fin los colombianos estamos siendo reconocidos como lo que somos, ciudadanos dignos que pueden pasearse por cualquier país del mundo. Sí, está bien. Acá hay que analizar esto de fondo y ver cuál es la situación económica que está pasando Europa en este momento, ya desde hace un par de años atrás. ¿Y por qué se da esta situación? Esto no es para que los colombianos vengan y, ay, sí, es que queremos tener a los colombianos acá. Sí, bienvenidos, señores. No, bienvenidos, señores, los estábamos esperando. Hermanos latinoamericanos. Exactamente. No. Esto es porque sencillamente en un país, en una región en crisis, hay que entender que la mano de obra es barata, y además bajo la excusa del turismo, que también le genera ingresos a un país, por supuesto, muchos colombianos por supuesto van a ir con la excusa de ir a turistear, pero se van a quedar, y eso representa mano de obra barata, que es sencillamente la flexibilización laboral de estos países con estas políticas. Mire, y hay que tener en cuenta algo. Estamos viviendo una crisis en general en el mundo, ¿cierto? Una crisis económica mundial, y los que primero se ven afectados en un país son los que no son de ese país. Exactamente. Y eso nos pasa a nosotros, a los migrantes. Acá en Argentina estamos viviendo una crisis. Los que más se ven afectados, ¿cierto? Y los que más se van a joder son los que no son argentinos, los que somos colombianos, los que estamos estudiando en una universidad, que afortunadamente no estamos pagando nada, ¿sí? Pero que mañana posiblemente nos va a tocar pagar. Y ni hablemos, Brian, ni hablemos del tema de los alquileres, claro, del costo de la vida. Bueno, y eso
en todos los países del mundo donde hay colombianos. Ya vemos, como decían ustedes, el tema del idioma, que también es una barrera, ¿sí? En Europa también, o sea, yo tengo una amiga en Italia que me dice que la crisis también la afectó, además que habla muy bien italiano, pero decía que solamente por el hecho, así hablara muy bien italiano, solamente por el hecho de no ser italiana, con un desempleo en Italia tan alto como el de los últimos años, pues era muy complicado conseguir un trabajo así fuera de camarera. Yo te quiero hacer una pregunta, Brian, bueno, y a toda la mesa de trabajo. ¿Creéis que el nivel de vida en Argentina es barato? ¿Se puede sobrevivir? ¿Se puede vivir bien? Porque hablamos de mucha gente que vino acá a estudiar, aprovechándose de que acá la universidad es gratuita, porque eso es un beneficio, a diferencia de Colombia. Pero realmente después vivir, mantenerse acá, ¿es fácil? Claro, pero eso va relacionado también con el ingreso que tiene laboralmente los empleados. Me parece que desde o sea, en comparación a, por ejemplo, el Brian que tenemos acá sentado, podría ser todas las cosas que hace acá allá. No, es imposible. Es ahí imposible. Es comparación. Es imposible porque por lo menos, bueno, además de que hay unas diferencias culturales abismales entre Colombia y Argentina, el tema por lo menos de los horarios, ¿cierto? De cómo se manejan incluso los mismos horarios laborales acá, cómo se manejan los horarios laborales, las condiciones laborales de Argentina con las condiciones laborales de Colombia, las condiciones de educación con las condiciones de educación en Colombia. Digamos, en Argentina es algo normal de que el que estudia trabaja, ¿cierto? En Colombia es muy complicado que el que estudie trabaja, o trabaja o estudia, casi es lo que pasa. Vamos, acá culturalmente se entiende eso, y además de que el Estado brinda el tema de la educación que en Colombia no se puede hacer. Entonces eso permite que por lo menos los que no tenemos que pagar nada por la universidad y que trabajamos, podamos tener al menos algo, digamos, de calidad de vida un poquito mejor a la que está en Colombia. Si hacemos la comparación solamente de precios con la tasa de cambio, sí, obviamente es más caro Buenos Aires, claro, pero el ingreso también es un poco más. Bien, calidad de vida. Miren, ya lamentablemente cuando nos faltan 10 minutos para las 4 de la tarde, se nos acaba el programa, se nos fue así. Sencillo. Ay, no quería que se nos fueron, Pilar, así es. El último programa de Pilar, ya está llorando. Así Pilar. Que vamos a hacer lo que habitualmente hacemos a modo de conclusión, dejar ese último mensaje a todos los oyentes que se conectaron, por supuesto, con el lunes. Pero antes, algo por supuesto para Pilar. Un aplauso. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Exactamente. Y vamos a hacer la última ronda en el orden, recuerde Pilar, en el orden en el cual deberían de ser las cosas. ¿Por cuál? Por la izquierda. Señor Brian, comience usted, por favor. Bueno, yo quería quedarme con algo, digamos, la conclusión de todo lo que hemos venido hablando a lo largo del programa. Es que en Colombia, de verdad, la situación está complicada y no hay unas condiciones para que los colombianos, digamos, puedan quedarse en su país y que puedan viajar, digamos, como lo puede hacer un europeo que viaja por conocer, que lo motivan otro tipo de cosas y no tanto, digamos, el tema de mejorar su calidad de vida, ¿cierto? Viajando y yendo a otro país. Lo decía, me quiero quedar con esta frase, lo decía Francisco Mosquera, sí. Un país que no trabaja para el bienestar de sus hijos, sino para el enriquecimiento de una potencia extranjera, está condenado a la bancarrota en todos sus órdenes. Y esto es lo que ha estado pasando en Colombia. Y bueno, decirle a Pilar, que la quiero un montón, que de verdad nos hizo feliz este tiempo que estuvo acá, fue un apoyo enorme en un montón de cosas, no solamente en la radio, y que nos va a dejar un hueco tremendo acá. Elizabeth, por favor. Bueno, en primer lugar le doy una cálida despedida a Pilar, que aunque hace poco que la conozco, pero
pero bueno, la queremos mucho y la vamos a extrañar mucho. Y bueno, le deseo mucha suerte en esta nueva migración. Pero bueno, lo que sí que querría decir es que yo creo que detrás de cada persona que migra hay una historia de vida diferente. Y vosotros hablabais de la diferencia, de que los europeos que viajan un poco por otras motivaciones, no está ese problema, ¿no? Que la gente, digamos, como que viene del primer mundo o más acomodada no busca eso. Yo creo que es relativo. Cuando hablamos de calidad de vida, para mí, por ejemplo, Colombia ha sido mi primera y segunda casa, si queréis. Entonces, para mí la calidad de vida en Colombia ha sido maravillosa y a veces, no todo el mundo quiere vivir en Europa, hay muchas formas de vivir, hay muchas motivaciones y bueno, yo me quedo sobre todo con el amor, la calidad de la gente y bueno, espero regresar algún día a Colombia. Así es. Allá te espero. Señor Carlos. Bueno, yo quiero decir que no perdamos la esperanza, de verdad, que a pesar de que Colombia tiene una situación bastante complicada, es la tierra, se le ama, se le extraña un montón. Podríamos, de verdad, de una manera inacabable, contar las oportunidades y las situaciones que quisiéramos que tuviera Colombia, que hemos tenido acá, y que vamos a trabajar y vamos a hacer todo lo posible para hacerlo. Que no hay que perder la esperanza y que hay que seguir amando a esa tierra. Y a Pilar, muchas gracias. Muchas gracias de verdad por todo este tiempo compartido, por los valiosos aportes, por la disciplina, el compromiso que has tenido con el proyecto estando acá sentada, cuando no has estado también desde fuera, cuando has estado enferma, todas las veces que has aportado con tanto amor y con tanto ahínco a este proyecto, y sobre todo también porque a partir de esto se creó una amistad que la verdad yo no creo que se vaya a acabar. Así te vayas. Bueno, te quiero mucho, Negrita. Muchísimas gracias. Bien, haciendo eco un poco de lo que decía Elizabeth, el tema de las historias, mire, y esto también para que Pilar se lo lleve, Eduardo Galeano decía que los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Pilar Quevedo es una historia, como todas las Pilares Quevedos, que expulsa las políticas del gobierno colombiano y las manda a que sigan formándose, que sigan especializándose y quizá vuelvan a su país a brindarle eso que el país tanto necesita, que es un cambio. Así que para Pilar, por supuesto, 1.000.000 de gracias en nombre mío, en nombre, por supuesto, como ya lo vienen viendo, de todo el proyecto de Venga que no es para eso. Gracias por haberte abierto, Pili, a conocerte. La verdad, quitarse el sombrero. Siempre que conozco este tipo de mujeres así, que son aguerridas, que no se sacan de la cabeza el país, que eso es muy importante, no sacarse de la cabeza el país. Lo único que tengo son palabras de admiración y, por supuesto, adhiriendo un poco a lo que dice Carlos, espero que esto sea simplemente el inicio de una relación de amistad que dure hasta cuando tenga que durar. Bien, así que no le quito más minutos y estos son los últimos 2 minutos de Pilar. Pilar, por favor, despídase. Que hable. Bueno, no, yo quiero, estoy haciendo todo para no soltar una lágrima. Para no berrear. Póngase mocosa. Pero yo quiero agradecer a este proyecto de Venga que no es para eso, a todos ustedes que me abrieron las puertas en este proyecto, a Radio Sur, a la India, que la voy a extrañar mucho. Y bueno, de cada uno de ustedes y de cada una de las chicas, de los chicos de este proyecto me llevo un aprendizaje. De cada uno de ustedes aprendí muchísimo de la comunicación alternativa, que eso me quedó sonando para llevar ejemplos a nuestro país. Pero además yo quiero darle un mensaje muy especial a todos nuestros oyentes y a todos los migrantes que hoy se encuentran aquí en Argentina, y es que no se olviden de su país, o sea, que no se olviden de sus raíces, y que aquí, estando lejos, uno ve muchas cosas tristes,
todos los días se escuchan cosas tristes de Colombia y uno se indigna muchísimo. Yo allá me indignaba y acá se indigna uno más viendo todas esas cosas. Y mi decisión fue devolverme porque yo, lógico, quería seguir estudiando, me tocó hacerlo aquí, pero quiero devolverme a seguir, como decía Alan, contribuyendo desde lo que he aprendido a mi país. Entonces hice como todo, como que planeé todo para venir y devolverme, y pues bueno, así lo estoy haciendo. Y estoy, la verdad, muy triste de dejarlos, pero muy contenta de volver a Colombia, de volver a hacer lo que, bueno, me toca empezar de ceros, pero es una nueva etapa en la vida. Y no, muchísimas gracias, no sé qué más decir. Gracias totales. Gracias totales. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes. Gracias a Pilar. Pilar, te queremos. Gracias por compartir. Y gracias a los oyentes. Esto es Venga que no es para eso.